Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo el estudio y la representación de una función. Para estudiarla vamos a utilizar diferentes aspectos de la función. En esencia, haremos un estudio completo en el que vamos a fijarnos en los siguientes aspectos: el dominio y recorrido de la función, los cortes con los ejes de coordenadas, el signo de la función, cuando es positiva y cuando es negativa, la simetría. Normalmente vamos a ver la simetría par e impar. Habrá otras funciones que tengan otro tipo de simetría, pero nos centraremos principalmente en esa simetría. Tendremos las asíntotas, horizontales, verticales y oblicuas. Veremos monotonía con la primera derivada y los extremos máximos o mínimos, y con la segunda derivada veremos la curvatura y los puntos de inflexión. Por último, utilizaremos todo lo que hemos estudiado para representarla gráficamente en unos ejes de coordenadas. En este vídeo vamos a representar un par de funciones y empezamos por la que veis en pantalla. El dominio de esta función son todos los reales excepto 3. Quitamos el 3 porque es justamente el número que está anulando el denominador. Así que el dominio escribimos R excepto, entre llaves, 3. Con la imagen o el recorrido vamos a hacer un poquito de trampas. Lo vamos a dejar en standby y una vez que hayamos hecho nuestra representación gráfica volveremos y escribiremos cuál es su imagen. Pasamos ahora a los cortes con los ejes. Tenemos dos ejes. El corte con los ejes fácil es el corte con el eje de las íes, porque solamente tenemos que hacer x igual a 0. Si hacemos x igual a 0 y calculamos quién es f de 0, obtendremos que pues básicamente todo es 0 y el corte es 0. Es un poquito más complicado el corte con el eje x. Con el eje x lo que hacemos es y igual a 0 o f de x igual a 0. Es decir, que igualamos la función 3x menos 3, la igualamos a 0 y tenemos que resolver esa ecuación. Tendremos que x es igual a 3x partido en negativo x menos 3, y fijaos que no podemos cargarnos directamente el x así como así. Si nos lo cargamos, vamos a obtener 1 igual menos 3 partido x menos 3, y esto se obtiene cuando x menos 3, que lo pasamos al otro lado multiplicando, es igual a menos 3. Es decir, x igual a 0. En este caso, no pasaría nada por hacerlo de este modo, pero este paso que hemos hecho aquí solo vale cuando x es distinto de 0, porque cuando x es igual a 0 resulta que también tenemos una solución, porque si os fijáis, x igual a 0 es solución también de esta ecuación. En cualquier caso nos da x igual a 0 en las dos opciones, así que el corte con los ejes, tanto en el eje x como en el eje y, es el 0, 0. Vamos a pasar ahora al signo de esta función. Para calcular el signo, lo que voy a hacer va a ser operar y vamos a obtener que la función la podemos escribir haciendo simplemente la operación con fracciones algebraicas de esta forma, que nos queda al final solamente igual a x cuadrado partido x menos 3. Si os dais cuenta, el signo de esa función no va a depender de x cuadrado porque x cuadrado siempre es positivo. Así que solamente va a depender del signo que tenga el denominador, en este caso x menos 3. F de x será positivo si x es mayor que 3 y será negativa si x es menor que 3. Para ver la simetría, lo que vamos a calcular es f de menos x. Para ello lo que hacemos es cambiar, cuando aparece una x, lo cambiamos por menos x. Tendríamos algo como esto, y eso va a ser distinto de f de x, que sería, si fueran iguales, simetría par, pero también va a ser distinto de menos f de x, que cuando son iguales a menos f de x tenemos una simetría impar. Así que diremos que esta función no es ni par ni impar. Pasamos ahora a las asíntotas de la función. Vamos a empezar por las asíntotas verticales, porque yo tengo un candidato a asíntota vertical que es x igual a 3, ya que anula el denominador. Tendremos que calcular los límites laterales. Por ejemplo, cuando nos vamos por la izquierda, tendríamos 3 para la x y después vamos a tener más 9 partido 0, pero 0 por los negativos, porque nos vamos a 3
por la izquierda. Es decir, que esto sería un menos infinito. Con eso ya será suficiente para saber que x igual a 3 es una asíntota vertical. Pero si queremos ver cómo se va a aproximar cuando nos vamos a 3 por la derecha, podemos calcular el límite lateral y tendremos que es un 3 más 9 partido 0 por la derecha, es decir, que se va a aproximar por infinito en positivo. Para calcular si hay asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas, lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x. Y como veis, esta parte se va a ir a 3, pero esta parte se va a ir a más o menos infinito. Así que concluiremos que no hay asíntotas horizontales y concluimos también que puede haber asíntotas oblicuas. ¿Cómo sabemos si hay asíntotas oblicuas? Pues tenemos que calcular el límite de f de x partido de x. Vamos a ver qué pasa cuando nos vamos a más o menos infinito. Si hacemos esa cuenta, tendríamos, cuando dividimos x entre x, tenemos 1, y cuando dividimos la fracción entre x, vamos a obtener 3x partido x cuadrado menos 3x. Esta parte del límite se nos hace 0 y justamente tenemos que eso es 1. 1 sería el candidato a pendiente de mi asíntota oblicua. Pero para concluir realmente que tenemos esa asíntota oblicua, tenemos que hacer f de x menos m, que sería la pendiente, por x, cuando x tiende a más o menos infinito. No he puesto nada en la m porque la m era 1, sería 1 por x, no voy a ponerlo. Si hacemos f de x menos x, las x se me van y lo que tengo es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 3x partido x menos 3. ¿Qué me está saliendo 3? Mi conclusión es que la recta y igual x más 3 es mi asíntota oblicua. Hemos conseguido x igual a 3, una asíntota vertical, e y igual a x más 3, una asíntota oblicua. Para estudiar la monotonía y los posibles extremos, lo que vamos a hacer es la primera derivada. Será 1 por la derivada de x y ahora vamos a derivar la fracción. Derivamos numerador 3, x menos 3 y ahora restamos 3x por la derivada del denominador, que será 1, y ya no pongo nada. Abajo tenemos que poner el cuadrado del denominador. Podemos escribir esta función como 1 más menos 9x menos 3 al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 f' para encontrar los posibles candidatos a extremos, y lo que obtendremos será que 1 es igual a 9 partido x menos 3 al cuadrado, donde ya he pasado la segunda parte de la función a la derecha con signo cambiado. Es decir, que tendremos que x menos 3 al cuadrado será igual a 9, y lo que podemos hacer en vez de desarrollar el x menos 3 al cuadrado es sencillamente hacer las raíces cuadradas en los dos lados. Otra cosa incluso que podemos hacer es básicamente hacer esta ecuación a ojo, porque tenemos que x menos 3 al cuadrado tiene que salir 9. Es decir, que lo de dentro saldrá 3 o menos 3. Es decir, que x va a ser 0 porque 0 menos 3 al cuadrado es 9, o x va a salir igual a 6 porque 6 menos 3 es 3, al cuadrado es 9. Y de este modo también podemos resolver rápidamente nuestra igualdad. Ahora con la derivada lo que vamos a ver es su signo, para ver si la función es creciente o es decreciente. Aquí vamos a tener que tener en cuenta 0 y 6 porque es justamente los puntos donde se anula la derivada, pero os voy a pedir que tengáis también en cuenta el punto 3 porque el punto 3 no está en el dominio de la función ni la derivada. Incluso podría haber en algunas funciones algún cambio de signo en esos puntos. Si calculamos f' en un número como por ejemplo el 1, lo que vamos a obtener es que nos da 1 más menos 9 partido 4, y eso es negativo, porque menos 9 partido 4 es mayor que 1. Entonces aquí vamos a tener un signo negativo. Haciendo una prueba como esta en demás puntos, por ejemplo en un menos 1, en un 4, en un 7, vamos a obtener que será positivo, negativo
y positivo. Es decir, que la función va a ir creciendo, va a ir decreciendo y va a ir creciendo. Escribiríamos la conclusión diciendo que f va a ser creciente desde menos infinito hasta 0, decreciente desde 0, no desde 0 hasta 6, sino desde 0 hasta 3, unión desde 3 hasta 6. Porque no podemos añadir ese 3 en el decrecimiento, porque no está definida la función en ese 3. Y a partir de 6 la función será creciente. Vamos a ver ahora la curvatura de la función. Tenemos la primera derivada y a partir de la primera derivada vamos a derivar para hallar la segunda derivada, igualaremos a 0, signos, puntos de inflexión, etc. Vamos a escribir la segunda derivada de esta forma porque en vez de utilizar la regla del cociente voy a derivar la función así que me resulta más sencillo. Fijaos que la segunda derivada, ese 1 desaparece y tendremos un 18 x menos 3 elevado a menos 3 y ahora lo podremos multiplicar por la derivada de lo de dentro que es 1 y no hacemos nada. Tendríamos 18 partido x menos 3 elevado al cubo. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues aquí tenemos que el signo de la segunda derivada va a depender solamente del punto 3. La segunda derivada es negativa antes de 3 y positiva después. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería que nuestra función f es cóncava. Y hago el dibujito para que todos sepamos cómo es cóncava desde menos infinito hasta 3 y convexa desde 3 hasta infinito. Estaría muy bien escribirlo en una línea al lado de la función. Por último nos va a quedar el dibujo de la función. He escrito unos ejes de coordenadas y he escrito x igual a 3, que es la asíntota vertical, pero no es parte de la función. La función se va a aproximar a esa asíntota. Además, tenemos que nuestra función tiene un máximo en 0, con valor 0, ya lo sabíamos, es uno de los puntos de corte, y tiene un mínimo en 6. Si calculamos f de 6, veremos que estará a una altura de 12 unidades. Si escribimos la altura de 12 unidades aproximadamente por aquí, ¿vale? Para que justo ese sea el máximo, lo único que nos quedaría sería añadir la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, recuerdo que era la recta igual a x más 3. Y esa recta va a cortar por aquí aproximadamente en 3. No lo estoy poniendo muy aproximado porque la escala al llegar hasta el 12 por aquí se quedaría un poquito demasiado grande. Pero bueno, sería algo aproximadamente como esto. Imaginaos que la asíntota oblicua es esta recta, así que la función se me va a ir pegando a esa recta. Tiene que tener mínimo aquí, nos aproximamos así, con un máximo en este otro punto. Muy aproximadamente voy a hacer el dibujo, que será algo como esto. Ahí vamos a subir y nos vamos a ir hacia esa asíntota. Vamos a irnos hacia esta asíntota subiendo hasta el 0 y después del 0 bajaremos hasta esa otra asíntota. La concavidad y la convexidad, como veis, también están en consonancia con lo que habíamos visto antes. Vamos a ver el estudio de la siguiente función. Seguiremos todas las pautas que hemos visto antes y empezaremos por el dominio y el recorrido. En este caso el dominio son todos los reales excepto 1 y menos 1, que son justamente los valores que anulan al denominador. La imagen, como siempre, la dejaremos para cuando hayamos hecho el dibujo de la función. Por otro lado, el signo de la función dependerá solamente del denominador, y eso es así porque el numerador siempre va a ser positivo. Así que el signo de esta función es exactamente igual que el signo de 1 menos x cuadrado. Ahora, 1 menos x cuadrado es una parábola con las ramas hacia abajo. Es una parábola con las ramas hacia abajo y además se está anulando en menos 1 y en 1. Es decir, es una función tal que así. ¿Cuál será su signo? Bueno, pues será signo negativo, positivo y negativo. Eso quiere decir que f es mayor que 0 en menos 1, 1 y f es negativa en menos infinito menos 1, unión 1, infinito. La función va a tener simetría par, porque cuando calculamos f de menos x, tenemos menos x todo al cuadrado y abajo menos x todo al cuadrado también,
Y eso es exactamente igual que x cuadrado y x cuadrado. La conclusión es que f de menos x es igual a f de x y tendremos una simetría con respecto del eje de las y's. Con respecto a las asíntotas, tenemos verticales en x igual a 1 y en x igual a menos 1, ya que el límite cuando x tiende a más o menos 1 es un k partido de 0, que los límites laterales nos darán un más o menos infinito. Aunque no exista el límite como tal, ya sabemos que cuando existen los límites laterales siendo más o menos infinito, ya es condición suficiente para ver que hay una asíntota vertical. Por otro lado, y igual a menos 1 es la asíntota horizontal, ya que el límite de f de x cuando x tiende a más o menos infinito es igual a menos 1. Para la monotonía, como siempre, vamos a hacer la primera derivada. Tenemos esa expresión y simplificada me queda 4x1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Si queremos calcular el signo de esa expresión, nos podemos fijar que solo depende del numerador, ya que el denominador siempre va a ser positivo. El signo depende solamente de 4x, que se anula en 0, así que será negativo y positivo. Pero eso sí, no podemos decir que f crezca desde menos infinito hasta 0, porque en menos 1 y en 1 no está definida. Así que f es decreciente desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta 0. Es creciente desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Cuidado con esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Además, x igual a 0 será un mínimo de la función. Para ver la curvatura hacemos la segunda derivada. Haciendo todas las cuentas, simplificando cuando podemos simplificar, fijaos que tendremos 4 aquí, quitamos 1 aquí con uno de esos, por eso me queda el x al cubo, el 1 menos x al cuadrado al cubo aquí. Aquí me queda solo 1 y aquí me desapareció. Obtenemos que la función tiene esta segunda derivada, que si os fijáis en el denominador es el único que va a cambiar de signo, ya que 4x al cuadrado más 4 siempre va a ser positivo. Ahora tendríamos que nuestro signo en la segunda derivada es exactamente igual que el signo de 1 menos x al cuadrado. Y ya habíamos visto que eso era negativo, positivo y negativo. ¿Qué querrá decir? Pues querrá decir que nuestra función es cóncava, convexa y cóncava. ¿Quiere eso decir que menos 1 y 1 sean puntos de inflexión? La respuesta es que no. Lo primero porque esos puntos no están anulando la segunda derivada. Fijaos que la segunda derivada no se anula nunca, porque 4x al cuadrado más 4 nunca se hace 0 en los reales. Cambia de curvatura porque el punto menos 1 y el punto 1 son dos puntos en los que la función no está definida. Entonces, aunque haya un cambio de curvatura, no podemos decir que menos 1 y 1 sean puntos de inflexión, ya que no está definida nuestra función en esos puntos. Por último, vamos con el dibujo de la función. No había comentado nada de los puntos de corte de la función. Con el eje de las x no hay punto de corte porque x cuadrado más 1 no se anula nunca. Con el eje de las y, si x igual a 0, la y va a ser igual a 1. Así que vamos a cortar, y por ejemplo este es el punto 1, pues vamos a cortar ahí. Justamente además sabemos que x igual a 0 era un mínimo de la función. Además sabemos que en esta parte nuestra función va a ser convexa y tenemos que la función se va a pegar a las asíntotas por aquí. La función va a ser negativa en estas partes y además tendremos que se aproxima a las asíntotas hacia acá y e igual a menos 1 va a ser la asíntota horizontal. Si nosotros escribimos también la asíntota horizontal, vamos a escribirla aproximadamente a esta altura, nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo va a ser la función. De modo aproximado tendremos algo como esto, ahí y así. Fijaos que lo estoy haciendo o intentando hacer simétrico con respecto del eje de las y's, porque la función era una función par. Una vez que tenemos este dibujo, es cuando nos podemos ir a la parte de la imagen y decir que la imagen es desde menos infinito hasta menos 1, sin añadir el menos 1, unión desde 1, ahora sí lo añadimos, hasta infinito. Porque con el dibujo podemos ver mucho más sencillo cuál es ese recorrido que dejamos siempre para el final.